Estuvimos mirando algunos elementos que tienen que ver con la forma a través de la cual Dios habló en otro tiempo y de las diversas maneras, pero que luego el Señor, a la luz de la Escritura y producto de la palabra, nos muestra que es Cristo la revelación más extraordinaria, más hermosa y más perfecta acerca de Dios. Así que Cristo es la revelación de Dios a los hombres. La Biblia dice que Dios le habló en otro tiempo a nuestros padres, a los antiguos, a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de el Hijo, hablando de Jesucristo. Él es el bastión de nuestra fe, Él es el fundamento de nuestra iglesia. La iglesia de Cristo está fundada sobre la persona de Jesús. Y mirando lo que tiene que ver con la obra de Cristo, encontramos, y así lo dijimos la semana pasada, que la respuesta que la gente le dé a la pregunta ¿quién es Cristo? Es muy importante. Y la respuesta que tú le des a la pregunta ¿quién es Cristo? Es más importante que cualquier otra respuesta. Porque dependiendo de tu respuesta a esa pregunta, dependiendo de lo que tú crees respecto de Cristo, dependiendo de lo que tú has entendido acerca de Cristo, dependiendo de lo que tú has comprendido acerca de Él, es que se va a evidenciar si tú realmente eres un cristiano o no. ¿Cuántos son cristianos aquí? El problema de los cristianos evangélicos de hoy día es que casi que nos hemos barnizado de fe. Y con el argumento de la fe decimos que no tenemos respuesta para muchas preguntas. Entonces la gente dice, bueno, las cosas que tienen que ver con el Señor se reciben por fe. Pero no únicamente por fe. Sí por fe, pero no únicamente por fe. Es indispensable y es importantísimo que nosotros al conocimiento que tenemos de Cristo, que viene por la fe, le añadamos, le agreguemos el conocimiento sustentado a la luz de las Escrituras. Así que cuando alguien viene a preguntarte para ti quién es Cristo, tú tienes que dar una respuesta convincente, clara y segura que se ajuste a la palabra de Dios. Y el Señor le preguntó, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y por supuesto que cada cual dio su respuesta, pero Él les mira y les dice, ustedes, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Pedro responde y con esa respuesta fue suficiente para que Cristo estableciera la divinidad de su persona como el fundamento de la iglesia, el fundamento de la fe. Entonces, estuvimos mirando que Cristo fue una persona real. Algunas personas tienen la osadía de negar que Cristo existió realmente y que dicen que Cristo fue un mito, fue una leyenda que de alguna manera se inventaron. Y miramos la semana pasada cuál era la definición o cuál es la definición que el diccionario da respecto de lo que es un mito. Y dijimos que era una historia fabulosa de tradición oral que explica mediante la narración las acciones de los seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza o aspectos de la condición humana. De manera que para la definición de mito también podríamos decir que es la historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o cosa y les da mayor valor que el que en realidad tuvieron o tienen. Por eso es que algunas personas dicen que el Cristo que hoy nosotros conocemos es prácticamente, aunque pudo haber existido un personaje llamado Jesús, de pronto la religión, la cristiandad le dio una ponderación a Cristo que no tiene y que nunca tuvo. Y entonces lo miran como un personaje de pronto peculiar, de pronto excepcional, pero no al nivel del que, por supuesto, hoy leemos por la palabra que tiene, al nivel de reconocerlo a Él, no como un profeta solamente, no como un buen hombre meramente, sino como el Dios mismo que se hizo carne y que se reveló a los hombres.
Entonces, mirando eso, encontramos que hay cosas que evidentemente son históricas, y lo que tiene que ver con Cristo, los argumentos que existen respecto de Él, que por lo menos hay 4, dije yo la semana pasada, 4 evidencias acerca de por qué nosotros no podemos decir que Cristo fue un personaje imaginario, sino que fue realmente una persona que habitó entre nosotros. Y estuvimos hablando de un señor llamado Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Y dijimos que respecto de Alejandro Magno se ha escrito mucho, pero este hombre pasó a la historia, y aunque la gente lo recuerda como personaje de la historia como tal, de alguna manera es importante que sepamos que este hombre no quedó en la posteridad como un ser victorioso y poderoso, como lo suele suceder en la persona de Cristo. Estoy mirando 4 elementos que son importantes para hablar acerca de la realidad de que Cristo existió. Encontramos los documentos históricos. O sea, hay documentos históricos que hablan acerca de la persona de Jesucristo. Mire, de los libros antiguos, los libros del Nuevo Testamento, los evangelios y los libros del Nuevo Testamento son libros de los que nadie duda de su realidad, de su veracidad y de su historicidad. Es decir, que los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, son libros que han sido comprobados como documentos reales. Y en el caso de los documentos históricos que hablan acerca de Jesús, tenemos que mirar algo, y es que no necesariamente lo que nosotros sabemos de Cristo lo sabemos por lo que dice la Biblia. Lo que nosotros conocemos de Cristo no solo lo sabemos por lo que los personajes neotestamentarios escribieron respecto de Él, sino que hay muchos elementos que obviamente hacen referencia a la persona de Cristo. Y por ejemplo encontramos a los mismos judíos. Acuérdense que los judíos, para los judíos Jesucristo, el personaje que existió, para ellos no dudan de su existencia. Lo que ellos escribieron y lo que ellos registraron en sus libros históricos básicamente trataba y procuraba era negar su mesianidad, o sea, negar que haya sido él el Mesías. Quieren o procuran o buscan negar su divinidad, pero en ningún caso los judíos pudieron negar su historicidad. Es decir, que los judíos no podían negar en ningún sentido que Cristo realmente existió, porque para todos los de aquel entonces eso fue una realidad verdadera. Flavio Josefo, que fue un historiador judío, hizo referencia a la persona de Cristo, pero no solamente él. Hubo otros, como por ejemplo Cornelio Tácito, que no era, el primero era judío, el segundo no era judío. Este personaje hizo referencia a Jesucristo como tal. Así que encontramos que en cuanto a hechos históricos de personajes extrabíblicos, encontramos que los judíos y otros elementos importantes de la historia hacen referencia a la persona de Cristo, y no lo hacen como una fábula, sino como un personaje real que evidentemente existió. Amén. Otro elemento, además de los documentos históricos que hablan de su realidad y de su existencia verdadera, es el impacto histórico. Y esto es muy importante, muy importante. Cuando nosotros miramos personajes mitológicos, encontramos que ningún personaje mitológico, porque para la gente es absolutamente claro diferenciar un personaje real de un personaje mitológico, no hubo un solo personaje mitológico que haya cambiado la historia de la humanidad como lo hizo Cristo. Cristo cambió, y cuando Él introdujo sus enseñanzas, cuando Él introdujo su modelo de vida, esto evidentemente cambió estructuras de la sociedad de su entonces y también estructuras de la sociedad actual, porque Cristo no solo transformó con su vida, testimonio y ejemplo y sus enseñanzas su entorno inmediato, sino que también Él transformó el entorno de la historia, tanto que hoy llamamos a nuestra época el año 2015 después de Cristo. Así que eso no lo podemos ocultar, no lo podemos
colocar bajo el tapete. Es una evidencia real. Y Cristo transformó gobiernos. Él transformó las leyes. Él transformó la ética y la moralidad que hasta entonces se había expresado. Un historiador llamado Thomas Cahill dijo: ningún gran hombre vive en vano. Su vida, su historia es la evidencia de que realmente existió, y en la persona de Cristo encontramos que verdaderamente Él existió. Entonces, su impacto fue fundamental. Los imperios que se levantaron antes de Él, todos esos imperios, inclusive el imperio que gobernaba el mundo entero en aquella época, el imperio romano. Óigame, ese imperio que era poderoso, y es que se han levantado imperios inmensos, poderosos. El imperio egipcio inicialmente, antes de el imperio de Sumeria, el imperio egipcio. Luego vino el imperio de Babilonia, el imperio de Media y de Persia, el imperio griego de Alejandro Magno, el imperio romano y sus múltiples emperadores y gente avasalladora. Mira, todos esos imperios que fueron reales, que fueron evidentes, hoy pasaron a la historia y están casi que escondidos en los anaqueles del pasado de los hombres. Pero cuando se trata de la persona de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta de algo, y es que Él hoy está más vigente que en ningún otro momento de la historia. ¿Y por qué Cristo está vigente hoy? Por una verdad que escribió el autor a los Hebreos en la carta, en el capítulo 13, en el versículo 8, diciendo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. No hay un personaje en la historia, no lo hay. Y le reto a que lo busque. No hay una persona en la historia, un personaje de la historia de quien se haya escrito tanto como de Jesucristo. No hay otro más. No hay nadie más de quien se haya escrito tanto como de Cristo. Porque de Cristo se tiene que hablar. Por supuesto que se tiene que hablar. En tres sentidos. Unos para de pronto congraciarse con Él, otros para criticarlo y otros para adorarlo. Pero de Cristo en algún sentido se ha tenido que hablar. ¿Está claro? Sus enseñanzas, el sermón del monte o el famoso sermón de la montaña, ese mensaje, por favor, impactó, fue tan impactante que gran parte de lo que hoy la sociedad ha considerado como los bastiones de la ética y de la moral se sustrajeron de aquel mensaje, de aquel sermón de la montaña del Señor Jesucristo. Hay escuelas, hay hospitales, hay universidades que fueron fundamentados en la obra y en la persona de Cristo. El reconocimiento que a partir de Cristo se le dio a la mujer, esto también es una evidencia de su trascendencia en la historia. Acuérdense que en la cultura judía las mujeres eran reconocidas prácticamente, consideradas prácticamente un cero a la izquierda. Y de hecho, parte de lo que hoy día ese papel preponderante que tiene la mujer a nivel mundial comenzó desde que Cristo llegó a la tierra. Porque los judíos decían: gracias a Dios porque no soy extranjero, gracias a Dios porque no soy pobre, gracias Señor, o gracias Dios porque no soy una mujer. Así lo decían, y no sé si todavía lo dicen los judíos. Y cuando Cristo viene y dice: ¿sabes qué? En el reino no hay ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Cristo comenzó a darle un nivel de importancia a la mujer que de alguna manera hoy día, y es gracias a sus enseñanzas, que la mujer hoy tiene, por decirlo de alguna manera, algún impacto en la sociedad. La esclavitud fue abolida en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos debido a las enseñanzas de Cristo respecto de la condición y de lo valiosa que es la vida humana. La dignidad del hombre comenzó a ser reconocida a través de la persona de Cristo. Es drogadictos, dependientes del alcohol,
gente que algún día estuvo cautiva, con incapacidad humana para salir de su adversidad, hoy día reconocen que fue a través del conocimiento de la persona de Cristo cuando ellos obtuvieron libertad. Y de hecho lo leemos en la palabra en Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice la escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y el Señor es nuestro libertador. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Hay alguna persona aquí que haya sido libertada por el Señor Jesucristo? Amén. Y eso merece un fuerte aplauso de agradecimiento. Oiga, todo esto, le decía yo la semana pasada, Cristo lo hizo en 3 años. Todo esto Cristo lo hizo en 3 años. En 3 años. ¿Y por qué en 3 años? ¿Por qué no necesitaba más? Él, con su enseñanza, con su vida y con su muerte, por supuesto que significó aquello, la transformación de su mundo, su mundo inmediato y del mundo que hoy día conocemos. Les hablé de un personaje llamado C.S. Lewis, ¿no? La semana pasada les hablé de él, y es un personaje que bien vale la pena que ustedes de alguna manera puedan leer, puedan conocer, puedan estudiar. C.S. Lewis era un inglés que trabajaba en la Universidad de Oxford, y junto a un señor llamado Malcolm Muggeridge, fueron personajes que de alguna manera procuraron desvirtuar la obra de Cristo, desvirtuar la obra de la cruz. Y este personaje llamado C.S. Lewis, que se convirtió en un extraordinario y maravilloso precursor y defensor del cristianismo, cuando al principio era simplemente un adversario, exactamente como Pablo, Saulo de Tarso, un gran perseguidor, luego se convirtió en un gran defensor del evangelio. Y es que eso solamente lo puede hacer Cristo, cuando le dice a Pablo en aquella oportunidad: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le estaba diciendo: venirse en contra de mí no es otra cosa sino perjudicarte tú mismo. Y eso evidentemente fue impactante. C.S. Lewis luego fue uno de las personas. Bueno, usted ha oído hablar de pronto de él. ¿Cuántos han oído hablar de C.S. Lewis? Va en la mano. ¿Cuántos han oído hablar de las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero? Bueno, él es el escritor, el autor de esos libros. De manera que esos libros son extraordinarios, sobre todo porque en la época de su entonces, él utilizó mucho la narrativa, ¿cierto? Para mostrar el mensaje del evangelio desde otra perspectiva, y es muy muy importante. Este hombre hablaba de que todas las religiones, eso es, toda mitología, son meramente invención propia del hombre, pero Cristo absolutamente es la verdad de Dios revelada a los hombres. Entonces, aquí viene el segundo argumento importante. Cristo, no solamente hay elementos históricos que hablan de su realidad y su evidencia, sino que también hay una evidencia y una contundencia de su efecto en la historia. De su efecto en la historia. Y el miércoles pasado pudimos leer una frase que quedó en nuestro corazón, y es que Cristo no solamente cambió la historia, Él también ha cambiado nuestra historia. ¿Está claro? Y eso es algo que poderosamente transforma nuestra vida. La arqueología también hace referencia a este elemento importante. Permítame decirle algo. Hubo gente que ha criticado, y han negado, por ejemplo, la existencia de Pilato. Cosas que, por ejemplo, son personajes que están muy relacionados con el mismo Señor Jesucristo, como Pilatos. La gente, en algún caso, por 1800 años, aunque algunos negaban la evidencia de Pilato, lo que dice la Biblia, solamente en el año 1962 los arqueólogos confirmaron la existencia de Pilato, cuando ellos descubrieron su nombre incluido en una inscripción de una piedra excavada. Encontraron el nombre de Pilatos
como evidencia de que en realidad ese personaje sí existió. Como también algunos niegan que Caifás haya existido. Y esto también en el año 1990 se encontró, fue descubierto un osario donde había una inscripción que hacía referencia a este personaje. Así que los arqueólogos han descubierto que lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, mire, si lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento está corroborado por la arqueología, lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, pues con muchísima mayor razón, está comprobado y respaldado por la arqueología. Y aquí viene el cuarto y último de esos elementos, y es la evidencia experimental. La evidencia experimental. Cuando decimos esto de la evidencia experimental, nos hacemos referencia a lo que significó el impacto de Cristo en el corazón de la gente que le siguió. El impacto de la gente que le seguía. Acuérdense que cuando nosotros miramos, y de hecho los judíos de aquel entonces no pudieron negar, y de hecho precisamente por causa de eso fue que se levantó la terrible persecución contra el cristianismo. ¿Quién levantó esa persecución? No la comenzó Roma, no. La persecución la comenzó el pueblo judío. El pueblo del Señor en el Antiguo Testamento fueron quienes más se levantaron en contra de Cristo y de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos precisamente con su vida y su testimonio evidenciaban que en realidad Cristo había no solamente existido, sino que también Él había transformado. Gente como por ejemplo Pedro, Juan, la gente lo reconocía. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes cuando la gente dice en el libro de los Hechos, ven acá, ¿no es este Pedro y Juan? Gente que ¿cómo les oímos hablar con tanta elocuencia? ¿Cómo puede, sabes que? Y la Biblia dice que esa evidencia de cómo ellos fueron transformados, de cómo sin ser gente importante ni trascendente, cómo sin ser gente de gran liderazgo, ¿cierto? Cómo esos personajes terminaron cambiando tantísimo y transformando su sociedad. Eso hace referencia a que ellos tuvieron un encuentro personal y real con la persona de Cristo. Que unos pocos y simples hombres debieran en una generación haber inventado tan poderosa y atractiva para decir, por ejemplo, que la persona de Cristo fue inventada por los discípulos. ¿Sabe? Ellos no pudieron haber inventado una persona tan poderosa, tan atractiva en su personalidad, tan elevada en la ética, tan inspirada en su visión de la fraternidad humana, que no haya sido en realidad un personaje evidente, real, que haya sido notorio. Quiero que leamos un pasaje para dar inicio a lo que esta noche quiero compartir o que queremos compartir. Quiero que vengas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 39 o 29, perdón. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Yo quiero que por favor le preste mucha atención a lo que está escrito acá. Hablando de lo que ellos significaron y de lo que los apóstoles y los discípulos de Jesús hicieron en su mundo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, cuando el Sanedrín y parte de los judíos que dominaban la élite judía cogieron a Pedro y a Juan y les dijeron, ¿sabes qué? Les prohibimos hablar de Jesucristo. Entonces dice la Biblia que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, porque dijeron, no pueden hablar más de Cristo ni en su nombre. Entonces ellos le contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros, aquí viene esta experiencia, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
por qué los discípulos impactaron y por lo menos trastornaron. Al principio Roma subestimó lo que significó el cristianismo, lo subestimó. Pero cuando ellos comenzaron a ver que ese cristianismo estaba creciendo y se levantó la persecución contra el cristianismo y mataron a tantísimos cristianos, y en vez de extinguir el evangelio y el cristianismo, muy por el contrario, lo que eso hizo fue exacerbarlo, multiplicarlo, desarrollarlo. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían esto que se llama aquí, ellos tenían una experiencia. Cuando una persona tiene una experiencia, no puede venir absolutamente nadie con un argumento, porque aunque los argumentos sean sólidos, la experiencia y el testimonio personal está por encima. Amén. Y entonces la gente dice: mi hijo de la universidad, mi profesor allá le está enseñando yo no sé qué cantidad de cosas y de repente lo puede desviar, porque en las universidades es absolutamente claro que si se levanta un profesor universitario a hablar de Cristo, lo señalan de proselitismo y lo llevan a la decanatura y lo llevan a la dirección y a la rectoría, y termina el profesor siendo censurado, en contra inclusive de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Pero no hay ningún inconveniente con que el mismo otro profesor de la misma universidad venga a desvirtuar a Cristo, su experiencia, su testimonio, venga con argumentos superficiales, baladí, completamente ignorantes, a ridiculizar la fe de un creyente. A ese no le pueden decir nada. ¿Sí o no? Y hay de aquel estudiante que se levante contra el profesor. Yo por lo menos yo no era un profesor, yo era un estudiante mediocre. Yo era el mejor estudiante de mi curso, de mi facultad, de mi programa. Por lo tanto, yo sí tenía el argumento para levantarme en contra del profesor. Que me quiere, el profesor solamente puede partir al que es medio. Al buen estudiante, ¿cómo hace para partirlo? No podía. Y yo tuve debates en la universidad bien fuertes, porque nosotros tenemos que, inclusive lo dice la Escritura, debemos, si es caso, contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Aló, una experiencia. Ahora, si usted como padre de familia o como universitario estás temiendo, la universidad, y entonces me van a decir esto y aquello y lo uno y lo otro, me van a hacer dudar. Mire, si usted duda del evangelio, de la persona de Cristo, por un argumento estúpido de un profesor de la universidad, es porque usted no ha tenido una experiencia con Jesucristo. Porque el que no ha tenido una experiencia con Cristo, cualquier argumento, por absurdo que parezca, así sea insignificante, la gente lo va a considerar más importante. Pero cuando yo tengo una evidencia, cuando tengo un testimonio, por eso aquí lo dice la Escritura. ¿Por qué los discípulos no se callaron? ¿Por qué no se fueron con el rabo entre las piernas? ¿Por qué dijeron es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque ellos decían, y vamos a continuar leyendo el texto, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Amén. Somos testigos de esa cosa. Dice, el cual ha dado Dios a los que y también del Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 33. Cuando ellos oían esas palabras, porque óigame bien, no te entristezcas porque el profesor te señala, no te entristezcas porque el profesor te ridiculiza. No. Al revés, tú con tu testimonio dices que se enfurezcan ellos. Que me quieran matar con la nota, pues que hagan lo que quieran. Ellos, oyendo los argumentos evidenciales de los discípulos, se enfurecían y querían matarlos. Versículo 34. Y aquí viene este pensamiento muy lindo. Entonces, levantándose Gamaliel, y esto me gusta mucho,
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por favor, sáquenlos un momentico, que les quiero decir algo importante. Y él les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. ¿Cuántos? O sea, Teudas tenía a 400. ¿Jesús tenía cuántos? A 12. Si miramos no, que es que la cantidad de gente no es trascendental. Dice: y se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó otro hombre llamado Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Es decir, ¿para qué nos vamos nosotros a preocupar? Si es que lo que estamos viviendo con Cristo ya lo vivimos con Judas el Galileo, con Teudas ya lo vivimos. Mucha gente, se levantaron mesiánicos, se levantaron líderes, se levantaron gente diciendo que era alguien. Y la gente, porque óigame bien, siempre vamos a encontrar un loquito diciendo cualquier cantidad de estupideces, y por eso se levantan tanto las sectas. Pero también cada loco va a buscar locos que lo van a acompañar. En todas partes va a encontrar gente que va a seguir como una oveja ciega a un líder. Dice que se levantaron muchos, así que ¿cuál es el problema? Y en el versículo 38 dice: ahora os digo, este es un buen consejo, para los suegros que están acá, que de repente no quieren nada de que su hija se case con él, o que se haga novia del hijo, o que como sea. Mire, aquí viene este mismo consejo que se lo quiero dar a usted hoy. Dejen a esos muchachos quietos. Déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿sabe qué le dijeron? Sí, tienes toda la razón, Gamaliel, te damos el derecho, vamos a dejarlo que se vayan, que seguramente esto se va a extinguir como un pábilo que humea, que tarde o temprano termina extinguiéndose. Pero dice la Biblia que convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, porque Jesús les había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo, sabiendo que vuestro galardón es grande en los cielos. Bien, y todos los días, ojo, ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí. Entonces, partiendo de ese elemento, es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta para que reconozcamos que Cristo existió y que más que haber existido, su trascendencia fue evidente, no solamente a sus discípulos inmediatos, sino a cada uno de nosotros. ¿Cierto? No le conocimos, usted no le vio, usted no estuvo con él, usted no oyó sus enseñanzas, usted no vio sus milagros. ¿Cierto que sí? Usted no estuvo allí en la cruz. Algunos van a estar ahorita que sea el 15 de junio, que vamos a ir a Israel
a Jordania, a Egipto y a los Emiratos Árabes. Sí, de pronto tú no estuviste en aquel escenario, pero la experiencia que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Pablo, la misma experiencia que ellos tuvieron para reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, es la misma experiencia que el Espíritu Santo de Dios nos ha regalado a ti y a mí. Porque la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios que hoy está presente en este lugar y con nosotros nos atrajo tanto a la persona de Cristo que hoy tenemos una evidencia singular, experiencia evidente con la cual hoy nosotros podemos decirle a los que no conocen a Cristo, ¿sabes qué? Tú puedes decir cualquier tipo de argumentos, tener cualquier tipo de opiniones, pero además de eso yo tengo una experiencia, y una experiencia que por supuesto se sobrepone a cualquier argumento humano, porque todo argumento humano en contra de Cristo será un argumento amañado, un argumento que pretende forzar una verdad que no existe, que no es real, y que en Cristo nosotros tenemos evidencias singulares. Quiero que en esta noche, y yo he invitado a Pedro, a Peter, sí, bueno, Pedro, Peter Manjarres, ¿cierto? Peter Gordillo, perdón, Peter Manjarres, ay Dios. Mira, ¿por qué? Porque algunos teístas han negado algunas cosas y tienen algunos aparentes argumentos acerca de la conexión que existe entre algunos mitos o algunos personajes paganos de la antigüedad, ¿cierto?, con la persona de Cristo. Y entonces es importante que nosotros sepamos cómo responder a aquel que de alguna manera haga ese tipo de referencia. Yo quiero que recibamos a Peter Gordillo después que él termine, si es que termina hoy. Entonces vamos a continuar con el tema que por supuesto hoy también queremos compartir. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Oiga, ¿a usted les parece que Peter lo hace bien? ¿Cierto que sí? Muy bien, muy bien. Así que vamos a recibirle y yo sé que nos va a bendecir con su enseñanza y nosotros vamos a gozar. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen un momento a la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, como bien es cierto, hay muchos relatos mitológicos en la historia que tienen como cierta semejanza con el relato bíblico de Jesús, y eso no lo podemos desmentir ni desvirtuar, es una realidad. Ahora, hay un problema, y es que muchas veces creemos no queremos indagar o profundizar por temor a encontrar que nuestra fe está como equivocada. Y tenemos que tener la capacidad de creer que nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios que no se equivoca y que nuestra fe está cimentada en un lugar, dice la palabra, que nunca nos dejará caer en vergüenza. Amén. Pero hay que tener claro nuestra realidad, las circunstancias, etc. Se han señalado diferentes paralelismos a la hora de hablar de Jesús, porque sí es cierto, hay mitología, sobre todo en la egipcia y en la griega, que tienen como cierta semejanza en diferentes situaciones con algunos personajes puntuales. Ahora, la pregunta a tratar serían más bien, uno, ¿qué posibilidad habrían de que dichos relatos mitológicos hayan tenido alguna influencia en el relato bíblico? Sería una pregunta a responder. La segunda vendría siendo, ¿qué posibilidad hay o qué evidencia hay al respecto de ello? Y tres, ¿de qué forma esto podría refutar el carácter infalible de Jesús o del relato bíblico de Jesús? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y primero quiero que hablemos acerca de los personajes que tienen como mayor trascendencia a la hora de... Sí, o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que se aferra a todo. Cuando tú vas a tratar con un ateo o con alguien que tiene cierta discrepancia con tu fe, siempre se va a agarrar de lo que sea. Por más mínimo o grande que sea la semejanza, siempre se va a aferrar a eso. Y tú y yo tenemos que tener claro, no solo conociendo nuestra verdad, sino también ellos que exponen o ellos que dicen. Entonces, estos son los que se comparan. El primero de ellos es Osiris
mitología egipcia, Osiris tiene 3 hermanos. Uno de ellos es su esposa, Isis. El relato de Osiris es que su hermano, si no estoy mal, se llama Set. Sí, Set. Tiene envidia de él, Set lo mata. Pero Isis, que es su esposa y también es su hermana, lo que hace es recupera todas las partes, porque Set lo que hace es como machacarlo. Y recupera las 74 partes que estaban en el Nilo. Ella llega, lo hace una cosa de embalsamiento, lo pone ahí. Y como ella es una semidios o una diosa, ella lo hace un ritual de resurrección. Ahora, ¿a qué asemeja esto? ¿O qué dicen que se asemeja? Que Osiris muere como un hombre, pero resucita como un dios. Y hay otros elementos, porque hay algo muy puntual, y es que en la mitología, si algo tiene cierta semejanza con el relato bíblico de Jesús, son en la simbología y en la numerología. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por lo menos, quien resucita a Osiris es Tot. Y Tot es un dios que, si ven la imagen, tiene cabeza de paloma. De hecho, Isis, cuando la pintaban los antiguos egipcios, la pintaban con un bastón en forma de cruz, que es la llave de la vida. Y son ciertos elementos que empiezan a tomar cierta forma con el cristianismo, ¿cierto que sí? Habla acerca de Isis. De hecho, cuando ustedes ven las imágenes de Isis, es una mujer con un niño cargado en sus brazos. Si es parecido a María con la imagen de Jesús, es un sincretismo que hubo cuando en Roma se dio el edicto de la tolerancia, que Constantino declaró el cristianismo como religión fundamental y principal de Roma. Entonces lo que hicieron fue como evangelizar sus culturas paganas. Hay ciertas semejanzas con la mitología griega y egipcia, pero es en ese sincretismo religioso. Ahora, en el griego, que bajo mi concepto creo que es el que más se aproxima o es el que más se parece, es Dionisio. Dionisio, o después en la mitología romana se habla de Baco. Dionisio es el dios del vino. Pero ¿por qué Dionisio tiene mayor semejanza con Jesús? Porque Dionisio es hijo de Zeus, que Zeus en la mitología griega es el papá de todo el mundo, es el dios más firme, y su madre es una mortal. Su madre es Semele. Algo que resaltar en Semele. Semele era una mortal, pero era hija de un rey, el rey de Tebas. Recuerden que el descendiente, más bien la persona, el Mesías tiene que descender de una sangre real, ¿cierto? Y dice el relato mitológico que Zeus escoge a Semele como su amante mortal. O sea, poco a poco, en ciertos elementos van tomando la similitud con María, por ejemplo, que es escogida, que tiene descendencia real, que es mortal, pero que Jesús, siendo hijo de Dios, es, en cierta forma, su padre es Dios, pero su madre es una mortal. ¿Qué pasa con Dionisio? Dionisio, dice la escritura, así que dice la palabra, dice el registro mitológico, que bueno, algo así como esto. La esposa firme de Zeus era. Y ella se puso celosa, embaucó a Semele, hizo que Zeus la matara. Entonces lo que hace Zeus es tomar el embrión, faltando 3 meses de gestación, lo toma y se lo pone en su muslo. 3 meses. Mira que poco a poco como que la numerología va emergiendo. Dice que después de eso nace Dionisio y lo llaman como el nacido 2 veces. El relato habla también, por ejemplo, bueno, esto es importante. Si hay algo que caracteriza a la mitología es que no tiene una conjetura absoluta. Como tienen diferentes autores, como tienen diferentes escritores, como tienen diferentes personas que registraron ello, cada quien expresó o expuso como bien le parecía. Y no hay una conjetura y no hay una unión, y hay diferentes relatos de la misma situación. Por ejemplo, hay unos que hablan que Dionisio, Zeus se lo delegó a Hermes y llegó Hermes y se lo dio a otro rey para que lo cuidara, y entonces lo que hace es vestía a Dionisio de niña para que Hera no lo encontrara, para confundirlo, y después dice que no pasa nada, que ella lo encuentra, entonces Zeus coge al peladito y se lo lleva a otro país y lo oculta y lo convierte, creo que en un torito, si no estoy mal. Entonces, poco a poco hay ciertas similitudes entre la persona de Cristo, la vida, su relato bíblico y los relatos mitológicos tanto de Grecia como de Egipto. Ahora, ¿qué podemos hablar al respecto de eso? Si es Lewis o C.S. Lewis, un apologista, como ahorita hablaba el pastor Helio,
Él tiene un concepto, o él tuvo un concepto bien interesante acerca de esto, que yo lo comparto un poco. Él dice, cito, habla de estas semejanzas con la creencia de que los mitos fueron creados por paganos antiguos con conocimientos proféticos imprecisos de los textos bíblicos. En otras palabras, los paganos le dieron a sus dioses particulares atributos proféticos del Mesías. Él dice, el cristianismo sería menos creíble si no hubiese lazos con dichos mitos paganos. En otras palabras, podemos decir que el texto de Hebreos, cuando dice de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, se podría decir que el Señor, si no inspiró a aquellos paganos, por lo menos usó dicho relato para ir preparando lo que habría de hacer con su hijo. No sé si me hago entender. Si me hago entender un poco. Ahora, lo que sí podemos hablar de forma puntual es que las similitudes que se perciben no suelen tener bases históricas. Eso es lo primero. Si hablamos desde un punto de vista meramente científico o cualquier disciplina científica, hay que hablar que no tiene ningún sustento histórico, ninguna base histórica. De hecho, los judíos galileos monoteístas del primer siglo no estaban abiertos a mitos paganos. Entonces, en primeras instancias podemos decir que los escritores bíblicos o neotestamentarios, más bien, no tuvieron una influencia de las culturas paganas, porque si hablando desde un punto de vista cultural, ellos estaban cerrados a cualquier mitología pagana. De hecho, si leemos el Evangelio de Lucas, el destinatario de Lucas eran tanto griegos como judíos que habían sido desterrados y así fueron helenizados. Son judíos desterrados, no judíos que estaban dentro del pueblo como tal. Dicen que se afirma que no existen evidencias de una influencia histórica de mitos paganos como de los dioses que mueren y resucitan en los autores neotestamentarios. Y muchos académicos admiten que este tipo de influencia histórica es totalmente inverosímil. Dado, como decía anteriormente, que los judíos galileos monoteístas del primer siglo no estaban abiertos a mitos paganos. Escuchen esto, ningún trabajo de investigación serio sitúa a Jesucristo fuera de un entorno judío palestino del primer siglo. Ninguno. No existe ninguna evidencia histórica, no hay una conjetura dentro de la misma mitología. La semejanza, y esto es importante, la semejanza que se manejan dentro de la mitología griega y egipcia con el relato de Cristo son hechos muy puntuales. O sea, en realidad se está como agrandando un suceso particular que no tiene una trascendencia mayor. Simplemente, bajo mi concepto, evidencia la irreversible condición religiosa del ser humano, que busca hallar respuesta a esa necesidad que tiene dentro, que es la eternidad. Tenemos dentro la eternidad. Nada en esta tierra tiene la capacidad de saciarnos como tal. Nada en esta tierra tiene la capacidad de suplir nuestras expectativas y buscamos, en cierta forma, llenarlas con mitología, leyendas, etc. Luis decía algo particular, y era que Dios no puede ser el producto de mi imaginación, porque Dios no es como yo me lo esperaba, o Dios no es como yo lo imaginaba. Y si vemos en los relatos mitológicos, hablan de, hay ciertos sucesos bien, así como sobrenaturales, pero evidencian y ponen en tela de juicio la inmoralidad humana. O sea, Zeus tenía un amante, se le hacía la esposa con una mortal, el otro mató a su hermano. Dice, cuando tienen a Horus, que es el hijo entre Isis y Osiris, dice que Osiris tiene relaciones con él cuando él aún estaba momificado. O sea, evidencia mucho la inmoralidad humana. En cambio, ustedes ven el relato de Cristo en la Escritura y es imposible que una mente meramente humana haya escrito y haya puesto o haya expresado cuán perfecto actuó Jesús, sus enseñanzas. Hubo alguien que dijo en una ocasión, la mayor evidencia de la divinidad de Jesús fue su excelencia o su excelente comportamiento como ser humano. Ahora, quiero terminar con varias cosas. Quiero que veamos otra vez el video que el pastor Elio proyectó hace unas semanas. Quiero que presten mucha atención. What is the Bible really about? Is the Bible basically about me and what I must do, or is it basically about Jesus and what he has done? When you read in Luke and Acts how Jesus, in those 40 days, got his disciples together, 40 days before he ascended, after he was raised, what was he doing?
basically he was saying everything in the Old Testament is about me. He says, the reason you didn't understand what I was about was you didn't realize that everything in the prophets and the Psalms and the law was pointing to me. Do you believe the Bible is basically about you or basically about him? Is David and Goliath basically about you and how you can be like David and Goliath, or basically about him, the one who really took on the only giants that can really kill us? And so his victory is imputed to us. Who's it really about? That's the fundamental question. And when that happens, then you start to read the Bible new. You know, Jesus is the true and better Adam who passed the test in the garden, his garden, a much tougher garden, and whose obedience is imputed to us. Jesus is the true and better Abel, who, though innocently slain, has blood that cries out, not for our condemnation, but for our acquittal. Jesus is the true and better Abraham, who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go into the void, not knowing whither he went. Jesus is the true and better Isaac, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all, while God said to Abraham, now I know you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you loved from me. Now we, at the foot of the cross, can say to God, now we know that you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you loved from me. Jesus is the true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. Jesus is the true and better Joseph, who is at the right hand of the king and forgives those who betrayed and sold him and uses his power to save them. Jesus is the true and better Moses, who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. Jesus is the true and better rock of Moses, who struck with the rod of God's justice now gives us water in the desert. Jesus is the true and better Job. He's the truly innocent sufferer who then intercedes for and saves his friends. Jesus is the true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. Jesus is the true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life, who didn't just say, if I perish, says, when I perish, I'll perish for them, to save my people. Jesus is the true and better Jonah, who was cast out into the storm so we could be brought in. He's the real Passover lamb. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, the true bread. The Bible's not about you. La vida de Jesús va mucho más allá, es más trascendente que ello. Miren, cuando vemos en realidad lo que el Antiguo Testamento nos habla, yo me recuerdo una enseñanza del pastor Elio hace varios años que él decía que en el Antiguo Testamento el Señor colocó la J, colocó la S por acá, colocó la U por allá, colocó la E por allá, colocó otra S por allá. Por separado nada no significa nada, pero en el Nuevo Testamento vemos con claridad que son las letras que conforman la palabra Jesús. La vida de Jesús va mucho más allá de cualquier semejanza con cualquier hecho mitológico. Todo pierde relevancia delante de la verdad de Cristo. Entonces quiero que les quede claro algo, y es lo siguiente. Las diferentes semejanzas que pueda tener con estos relatos mitológicos son breves, son puntuales y muy seguramente fueron de alguna manera permitidos por Dios para anticipar lo que Él de alguna manera iba a hacer más adelante con su Hijo. Hay algo importante con lo que quiero terminar, y es el pasaje que muchas veces aquí se ha hablado acerca de Mateo, cuando el Señor está con su gente y le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues no, que tú eres Juan el Bautista, no, que tú eres Elías, no, que tú eres un profeta. Listo. Y Él les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Noten que el Señor no le pregunta a un grupo de aparecidos quién era Él. Le pregunta a un grupo de gente que ha vivido con Él, que ha convivido con Él, que ha dormido con Él, que ha comido con Él, que ha presenciado hechos sobrenaturales, milagros, etc. Le pregunta a ese grupo de gente, ¿ustedes en verdad me conocen? Porque escuchen esto, es fácil serle fiel a una mentira cuando la mentira te ha de comer. Fácil. ¿Quién va allá? No tengo la más remota idea, pero el más multiplica panes y peces. Relajado. O sea, ¿quién va allá? Yo no sé, pero convierte el agua en vino. O sea, ¿quién no quiere seguir a Jesús? Pero cuando la situación es un poco adversa, las cosas cambian. Dijo alguien en una ocasión, quien le sirva a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Y cambia salario por popularidad, por aceptación, por lo que sea. Tú no puedes serle fiel a alguien que no amas, y tú no puedes amar a alguien que no conoces.
Y hoy Dios nos invita a conocerlo, hoy Dios nos invita a enamorarnos profundamente de Él. Mira, la teología no es más que el medio que Dios ha provisto para enamorarnos profundamente de Él. Si tu teología no te conduce al amor, tu saber no es más que metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada más que eso. ¿Sabes? Si hay un tema que como cristianos debe apasionarnos, es el estudio de la cristología en función de la apologética. Estudiar a la persona de Cristo por medio de la Escritura y a través de diferentes disciplinas científicas no solo te dará la capacidad de dar respuesta correcta a todos aquellos que demanden una explicación de vuestra fe, sino que también te hará un cristiano enamorado, apasionado y cimentado en una fe que no avergüenza. Así que los invito a que sigamos viniendo a este lugar. Esto simplemente es un aperitivo de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y si algo habla la cruz, es del inmenso amor que Dios tiene para contigo y para conmigo. Así que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Vamos. Una cosa importante. ¿Quién ha oído hablar acerca de un libro, el Código Da Vinci? ¿Han oído hablar del Código Da Vinci? El señor Brown, creo que es su escritor, Dan Brown. Él ganó un bojote de plata con ese libro, se volvió millonario, muy adinerado. Y en ese libro él enseña una cantidad de cosas respecto de que Cristo fue un personaje histórico, pero que no es exactamente como lo narra los evangelios, sino que él estaba casado, se casó exactamente con la señora María Magdalena y que tuvieron un hijo y que de ese hijo se postergó, por supuesto, su genealogía. Hay un libro, hay una película que sacaron de ese libro que también se llamaba ¿cómo? El Código Da Vinci, con Tom Hanks. Y en esa película, de alguna manera, hacen referencia al Santo Grial. Bueno, de eso, oiga, hay una cantidad de personas que están leyendo, oyendo y peor, creyendo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a hablar acerca de algunos elementos que hacen referencia a quién es Cristo, pero específicamente desde la perspectiva de lo que Él dijo ser, no de lo que los demás dijeron de Él, sino de lo que Él dijo de sí mismo. Porque leyendo y estudiando encontramos que mucha gente a lo largo de la historia consideran que Cristo fue un gran maestro moral. Es decir, que sus enseñanzas estaban por encima del pensamiento humano. Es decir, Cristo era un gran maestro que enseñó acerca de la moral y su testimonio y su enseñanza, por supuesto, trascendió. Otros dicen que Cristo no era un maestro moral, sino que Él era un farsante y que Él decía mentiras respecto de sí mismo. De manera que no se puede llamar a Cristo un gran maestro de la moral cuando al mismo tiempo alguien le dice que Él es un gran farsante. ¿Cierto que sí? Que Él era un gran farsante y que todo lo que Él decía respecto de sí mismo lo dijo de manera intencional, mintiendo. Es el segundo pensamiento. El tercer pensamiento lo dijo un señor llamado Albert Schweitzer, que fue galardonado con el premio Nobel en el año 1952. Y él dijo: Cristo no era un maestro moral, tampoco Cristo era un mentiroso. Él estaba enfermo de la cabeza. No era que él mintiera, sino que lo que él enseñó acerca de sí mismo es una evidencia de que él
estaba psiquiátricamente enfermo, tanto que no es que él estuviera mintiendo respecto de sí mismo, sino que él hablaba con seguridad respecto de sí, pero esto era algo que hablaba de que él no estaba engañando a nadie, sino que él estaba engañado a sí mismo. Y como consecuencia de esto, él creyó que él era el Mesías. Como gente que se puede levantar hoy día. Hoy hay personas que pueden un personaje un día salió por las noticias diciendo que él era Abraham y que iba a matar a su hijo. ¿Ustedes nunca escucharon esa noticia? Porque él era un Abraham de este tiempo y él iba a matar a su hijo porque Dios le había dicho. Él no estaba mintiendo, no. Él lo que tenía era una enfermedad mental que hacía que él dijera semejante cosa. Entonces, la próxima semana vamos a desvirtuar estos tres pensamientos respecto de lo que pretenden enseñar, así como también vamos a desvirtuar el famoso Código Da Vinci y obviamente que eso nos va a ayudar a fundamentar mucho más nuestra fe para luego y con posterioridad poderles mencionar lo que la Biblia dice proféticamente acerca de Cristo, que evidencia que en él hay una connotación no solo de un gran hombre, porque mire, Cristo, algunos dicen, oye, pero ¿por qué los cristianos evangélicos dicen que Cristo es Dios si él nunca dijo que era Dios? ¿O acaso hay un texto de la Biblia que Cristo haya dicho, miren, yo soy Dios? ¿Él algún texto de la Biblia lo dice? Desde luego que no. Entonces dicen que ese argumento de que Cristo nunca dijo que era Dios es un argumento para decir que él no era Dios, sino que era simplemente un gran maestro o lo que fuera. Así que eso es lo que vamos a estudiar y con eso vamos nosotros a aprender cómo contrarrestar este tipo de pensamientos. ¿Está claro?